Continuaremos con el libro, La historia de los judíos de Paul Johnson, y con la historia, estamos viendo la historia de Moisés. Por consiguiente, en su labor de recopilación y codificación de la ley israelita, Moisés tenía sobrados precedentes. La formulación de la ley se había educado en la corte y era hombre instruido. Luego, era un hombre instruido. La formulación de la ley por escrito, su tallado en piedra, fue parte del acto liberador de la huida de Egipto, donde no existía ley formal en Asia, donde por esa época ya era costumbre. De todos modos, aunque la ley mosaica era en este sentido parte de una tradición de Oriente Próximo, sus diferencias con el restante código antiguo son tantas y tantas, o con los restantes códigos antiguos, son tantas y tan fundamentales que lo convierte en un cuerpo completamente nuevo. En primer lugar, los otros códigos legales, pese a la afirmación de que responden a la inspiración de Dios, provienen de reyes individuales como Hammurabi o Ishtar, por lo tanto son revocables, modificables y esencialmente seculares. En la Biblia, en cambio, solo Dios formula la ley. La legislación del Pentateuco le pertenece en exclusiva, y ningún rey israelita pudo o intentó siquiera establecer un código legal. Moisés, y mucho más tarde Ezequiel, transmisor de las reformas legales, fue un profeta, no un rey, y un medium divino. La Biblia le llama profetas, no un legislador soberano. Por lo tanto, en su código no se distingue entre lo religioso y lo secular. Ambos son uno, o entre el derecho civil, penal y moral. Esta indivisibilidad tuvo importantes consecuencias prácticas en la teoría legal mosaica. Todo lo que implique incumplimiento de la ley ofende a Dios. Todos los delitos son pecados del mismo modo que todos los pecados son delitos. Las infracciones son yerros absolutos y el hombre sin ayuda no puede perdonarlos ni expiarlos. Reparar el daño sufrido por el mortal ofendido no basta, también Dios exige expiación, y esta puede explicar un castigo drástico. La mayoría de los códigos legales del Oriente Próximo antiguo están orientados hacia la propiedad, y las personas mismas son formas de propiedad cuyo valor puede ser estimado. La ley mosaica está orientada a Dios. Por ejemplo, en otros códigos, un esposo puede perdonar a la esposa adúltera y al amante. En cambio, la ley mosaica insiste en que ambos deben morir. Asimismo, mientras los restantes códigos incluyen el derecho real de perdonar incluso en los casos capitales, la Biblia no ofrece tal posibilidad. De hecho, en los casos capitales repudia el concepto de la ley del rico. Un asesino, por rico que sea, no puede evitar la ejecución pagando, incluso si su víctima es un simple servidor o un esclavo. Y existen muchos otros delitos en que la cólera de Dios es tan grande que la compensación financiera no permite apaciguar la ira divina. No obstante, donde la intención no es herir, ni matar, ni pecar gravemente, y la lesión es la consecuencia involuntaria de la mala conducta, Dios se ofende menos, y son aplicables las leyes de la compensación. En este caso, el infractor pagará según decidan los jueces. Esto se establecía el código mosaico en el caso en que un hombre golpeara a una mujer causándole un aborto, o cuando la muerte seguía a un accidente culpable, y en todos los casos menores, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, un pasaje a menudo mal interpretado. ¿Y qué significa? Sencillamente que debe pagarse rigurosa compensación por la lesión.
En cambio, donde el grado de culpabilidad por una lesión, aunque accidental, tiene carácter criminal, la ley fundamental debe seguir su curso. Así se procede sencillamente a confiscar el buey que mata a un hombre y no se castiga al propietario, pero si él sabe que su animal es peligroso y no ha adoptado medidas apropiadas y como consecuencia muere un hombre, el propietario debe sufrir la pena capital. Esta última cláusula, denominada ley del buey corneador, atestigua la enorme importancia que el código mosaico atribuye a la vida humana. Aquí hay una paradoja, lo mismo que en todas las aplicaciones éticas de la pena capital. En la teología mosaica, el hombre está hecho a imagen de Dios y por lo tanto su vida no solo es valiosa, sino sagrada. Matar a un hombre supone una ofensa tan grave contra Dios que su consecuencia debe ser el castigo definitivo, la pérdida de la vida. El dinero no basta. El hecho horrible de la ejecución subraya de ese modo la santidad de la vida divina, de la vida humana. Por lo tanto, bajo el imperio de la ley mosaica, murieron muchos hombres y mujeres quienes los códigos seculares de las sociedades vecinas sencillamente habrían permitido compensar a las víctimas o a las familias de las víctimas. Sin embargo, mientras otros códigos contemplaban la pena de muerte por delitos contra la propiedad, por ejemplo, el saqueo durante un incendio, la entrada con violencia en una casa, el allanamiento grave durante la noche o el robo de una esposa, en la ley mosaica, un delito contra la propiedad no es capital. La vida humana es demasiado sagrada. Ahí solo se violan los derechos de la propiedad. También repudia el castigo sustitutivo. Los crímenes de los padres no deben castigarse mediante la ejecución de los hijos o las hijas, o el delito del esposo mediante la entrega de la esposa a la prostitución. Más aún, no solo es sagrada la vida humana, sino que la persona humana, creada a imagen de Dios, es preciosa. Mientras, por ejemplo, el código asirio medio enumera una grave serie de castigos físicos que incluyen la mutilación facial, la castración, el empalamiento y la flagelación hasta la muerte, la ley mosaica trata con respeto el cuerpo humano. La crueldad física se reduce al mínimo, incluso la flagelación se limita a 40 azotes y debía ejecutarse en presencia del juez, no sea que el golpearle más sea excesivo el castigo y cometa una vileza contra su prójimo. En realidad, la ley mosaica era mucho más humana que otra cualquiera, porque al centrarse en Dios automáticamente también se centraba en el hombre. El núcleo del código mosaico era el decálogo, las declaraciones de Dios relatadas por Moisés, de Deuteronomio 6, 6 al 18, y titulados las 10 palabras, Deuteronomio 4, 13. Las presuntas versiones originales de estos mandatos aparecen en Éxodo 22 al 14. Hay muchos problemas sin resolver y pasajes oscuros en los textos. Parece probable que en su forma original los mandamientos eran sencillos, incluso breves, y que solo más tarde fueron desarrollados. La forma más antigua, formulada directamente por Moisés, ha sido reconstruida del siguiente modo y se divide naturalmente en 3 grupos, entre los cuales los mandamientos del 1 al 4 abarcan las relaciones entre Dios y el hombre. Del 6 al 10 se refieren a las relaciones entre hombres y el quinto, que cumple la función de puente entre los dos grupos, trata de los padres y los hijos. Así tenemos: yo soy el Eterno, tu Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí, no crearás una imagen grabada, no mencionarás en vano el nombre del Eterno, recuerda el Shabbat, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no prestarás falso testimonio, no codiciarás.
Algunas de estas normas éticas son comunes a otras civilizaciones del Oriente Próximo antiguo. Por ejemplo, hay un documento egipcio llamado Las Protestas de Inocencia, en que un alma muerta en el juicio final recita una lista de delitos que no cometió, pero como resumen global de la conducta apropiada ante Dios y el hombre, ofrecida a los corazones de un pueblo entero, aceptado por éste y grabado en sus corazones. En la antigüedad no hay nada que pueda compararse ni remontarse con los 10 mandamientos. El Decálogo fue la base de la alianza con Dios, concertada inicialmente por Abraham, renovada por Jacob y confirmada de un modo solemne y público por Moisés y todo el pueblo. La investigación moderna muestra que la alianza mosaica, formulada brevemente en Éxodo 19:24 y de nuevo con más detalle en el libro de Deuteronomio, se atiene a la forma de un tratado del Oriente Próximo antiguo, por ejemplo, los que elaboraron los hititas. Contiene un prolegómeno histórico que delinea el propósito y sigue con el carácter del compromiso, los testigos divinos, los beneficios y las maldiciones, el texto y el depósito de las tablillas sobre las cuales está escrito. Pero la alianza mosaica es única porque no constituye un tratado entre estados, sino una alianza entre Dios y el pueblo. De hecho, en él la antigua sociedad israelita fusionó sus intereses con los de Dios y lo aceptó a cambio de protección y prosperidad, como un gobernante totalitario cuyos deseos regían todos los aspectos de la vida. Así, el Decálogo es simplemente el centro, acá se me cambió la página. El Decálogo es simplemente el centro de un complicado sistema de leyes divinas formuladas en los libros del Éxodo, el Deuteronomio y los Números. En la antigüedad tardía, los eruditos judaicos organizaron las leyes en 613 mandamientos, y esos son los que siguen los judíos, constituidos por 248 mandamientos obligatorios y 375 prohibiciones. Que el Señor los bendiga.